Una ventana al mundo desde el Evangelio. Un programa de contenido religioso realizado por Radio Parroquia Televisión para la web parroquial www.parroquiadesanjuanisanandres.es de Coín. Bienvenidos, queridos amigos, una semana más al programa Una ventana al mundo desde el Evangelio. Hoy, en el tiempo de Pentecostés, en este programa que realizamos para nuestra web. Van a ir viendo una imagen que es el contenido central de la revista Diócesis de esta semana, que son distintas opiniones de los distintos papas a lo largo del tiempo que han dicho, han hablado de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, que es el que en Pentecostés nos viene a darnos la fuerza para poder seguir con nuestra fe adelante, demostrando que somos cristianos. Un Espíritu Santo que viene a la Iglesia y que nos acerca, como he dicho, a ese magisterio que nos hacen los distintos papas. Pues dicho esto, mi compañero y amigo Rafael nos adelanta en titulares el contenido del programa de esta semana. Luego de haber tenido una semana de parón, porque ya saben, la Virgen, nuestra querida patrona, ya la tenemos aquí en la parroquia, que vino la semana pasada en romería. La trajeron desde la ermita. Así que, queridos amigos, los que no pudieron ir a la ermita porque quedaba muy lejos, que ya saben, la Virgen está aquí en casa. Así que, adelante Rafael con el sumario. ¿Y hoy de qué vamos? Pues se lo voy a decir brevemente, aunque ustedes ya lo saben, porque casi siempre el formato del programa es por el estilo. Lo que varía es el contenido de ese sumario. Ahora, en principio, Jesucristo nos habla en el Día del Señor. Ya saben, el Evangelio y la homilía correspondiente al domingo por nuestro párroco José Amalio González. Después, noticias. Y ya, como va siendo costumbre, dentro de las noticias tendremos las noticias propiamente dichas y también algún comentario. Hoy nos van a permitir que recordemos algo que dijimos hace unos meses. ¿Y saben por qué? Pues porque precisamente ahora sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, sus vecinos pequeños o mayores están en plena época de exámenes y de notas. Ya verán cómo titulamos ese apartado dentro de las noticias. Una vez terminadas las noticias, y también como es costumbre, el tuit del Santo Padre. Ya saben, esas frases breves, llenas de profundidad, de sentido y que son fáciles de entender. Y que además es cuestión de siempre no solo oírlas, sino escucharlas. Y después, como es costumbre, la despedida habitual. Jesucristo nos habla. Abramos el corazón. El Evangelio y la homilía del domingo por nuestro párroco, don José Amalio González Ruiz. Queridos hermanos, después de 50 días de la resurrección del Señor, celebramos ya el fin de la Pascua, con el día de Pentecostés, que es el día en que los cristianos vivimos nuestra vida dejándonos llevar por la acción del Espíritu. El Evangelio de hoy es el capítulo 20 de Juan, versículos de 19 al 23, que dice: Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo de los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis les quedarán retenidos. Palabra del Señor. El texto del Evangelio nos suena, ¿verdad?, porque lo hemos leído en varias ocasiones durante esta Pascua. Es esa experiencia en la que los discípulos
descubren realmente al Señor, descubren que ese al que han estado siguiendo, a ese que ha muerto en la cruz, ese que ha resucitado, es el enviado de Dios. Es la experiencia cristiana. Muchos de nosotros podemos vivir una religiosidad anclada en tradiciones pasadas, culturales, pero si no es renovada por la acción del Espíritu, si nuestra experiencia personal del encuentro con el Señor no es fruto de la acción del Espíritu, pues podemos vivir una religiosidad, podríamos decir, sin vida, muerta, repetitiva, rutinaria, monótona. Una religiosidad basada solo en actos, en tradiciones, pero que nada tiene que ver con esa apertura del corazón de cada cristiano al Señor. Fijaros que el día de Pentecostés es ese día en que los discípulos se sienten fortalecidos por el mismo Jesús, enviados a la misión, que no es una misión nueva, es la misión que el mismo Jesús trae del Padre. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. No nos envía otra cosa, nos envía como el Padre me ha enviado a mí. ¿A qué ha enviado el Padre a Jesús? Ha enviado a sanar los corazones afligidos, a perdonar, a confortar y también a denunciar la injusticia. Por eso, el hombre y la mujer del Espíritu no es un tontaina que vive refugiado en lo religioso o alienado en yo qué sé, qué historias. El que vive a la luz del Espíritu es aquel que camina con los pies en la tierra, pero siempre movido por la fuerza de Dios, que es el Espíritu Santo. Cuando Jesús entra, esos discípulos llenos de miedo, lo primero que le dice es paz a vosotros. Y se lo repite en 2 ocasiones, paz a vosotros. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida perdemos la paz, perdemos la esperanza, en discordia, en historia, y es falta de la acción del Espíritu? Por eso Jesús le dice recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonáis les quedarán perdonados, a quienes los retengáis quedan retenidos. Fijaros, la misión de la Iglesia no es retener a la gente en su pecado, sino es ayudar a liberar. Pero es verdad que lo que está mal, está mal. Y tenemos que ayudar a que la gente vaya dando sus pasos, y nosotros, cada uno de nosotros, hacia la conversión personal. Por eso no es otra cosa que fruto del Espíritu. No nos podemos convertir si nuestro corazón no está abierto al Espíritu del Señor. Pero el Espíritu del Señor no es una paloma, esto es un signo, como otros tantos. El fuego, el viento. La acción del Espíritu es la experiencia creyente de aquel que abre su corazón al Señor y decide que su vida la mueve a Dios. El Espíritu Santo es el Dios con nosotros aquí, ahora. Ese Dios que quiere mover nuestra vida, pero que respeta nuestra libertad. Ese Dios que nos propone, nos ofrece un camino de felicidad, pero que depende en función de esa libertad de nuestra respuesta. Por eso el Espíritu es tremendamente respetuoso. Pero ciertamente el Espíritu actúa donde no sabemos. Y actúa en el corazón de cada hombre que busca el bien, de cada hombre que abre su corazón al bien. Aunque a ese bien todavía no le llame Dios porque no lo ha descubierto. Pero en cada hombre, en cada mujer que busca el bien, está la acción del Espíritu y está Dios. Por eso hoy, ya que Jesús envía a los discípulos en el Evangelio, eclesialmente nosotros tenemos que vivir esa experiencia de sentirnos enviados a sanar los corazones afligidos, enviados no a meter a la gente en una encrucijada
religiosa, legalista, normativa, sino acompañar a la gente en una experiencia liberadora, desde la misericordia, desde la comprensión. Por eso es necesario poner el corazón en todo lo que la Iglesia está llamada a ser. Una Iglesia con corazón de madre, no de madrastra. Una madre que se conmueve ante las situaciones desgraciadas de cada persona. Por eso le pedimos al Señor, en este día de Pentecostés, que nosotros seamos instrumentos de la acción de Dios, instrumentos buenos, instrumentos en el que fluya la acción del Espíritu. Que el Espíritu Santo sea nuestra fuerza, que el Espíritu Santo que nos consagró, nos acompañe y mueva siempre en nuestra vida. Que seamos felices, haciendo felices a los demás en este día y en especial a todos los que este día o en torno a este día están recibiendo el sacramento de la confirmación. Las noticias de nuestras parroquias y de la diócesis de Málaga. Nuestras noticias. Esta semana traemos una noticia que no son nuestros patronos lo que se va a celebrar, pero sí son los patronos de nuestra capital, de nuestra ciudad, San Ciriaco y Santa Paula, que del día 13 al día 19 en la iglesia de los Santos Mártires, precisamente, que por eso que es su iglesia, es su capilla, pues está dedicada a ellos, a Ciriaco y Paula, pues se va a celebrar un triduo, ya les digo, en esos días del 13 al 16, pero que la Eucaristía solemne se va a celebrar el día de su fiesta, que no es otra que el 18 de junio. O sea que en unos días se va a celebrar la Eucaristía en honor a los patronos de Málaga, San Ciriaco y Santa Paula. Pues ya saben, un motivo para acudir, porque esa misa además va a ser presidida por el señor obispo. Un motivo para acudir, como decía, a Málaga a visitar a estos patronos. Pero ahora les voy a contar otra que también tiene importancia, mucha importancia. Y es que la estrella, y dirán ustedes, ¿la estrella? Sí, miren ustedes. La estrella cumple 100 años. ¿Qué es eso? Pues ni más ni menos que la cofradía de la estrella y la humillación, y de la estrella, cumplen 100 años de su fundación. Y entonces, pues los días 12, 13 y 14 se va a celebrar también un triduo presidido por el párroco de Santo Domingo, en la parroquia de Santo Domingo, y que luego, el día 15, a las 11:30 de la mañana, en la Santa Catedral, por eso decimos la estrella va a visitar la catedral por primera vez, pues, donde el día 15 a las 11:30 el obispo presidirá una misa estacional y a las 8:30 la imagen saldrá en procesión hacia su casa hermandad. Así que, para aquellos amantes de las procesiones que aún tienen cabida, pues está esta también de este día 15 de junio, pues a las 11:30 y luego por la tarde, pues esa procesión. Les prometimos en nuestras noticias que íbamos a recordar un tema del cual ya habíamos hablado. Perdón. Y decíamos, el título les va a sorprender como quizás ya les sorprendió la primera vez. ¿Y por qué traerlo ahora? Por lo que les acabamos de contar también, época de exámenes, sobre todo épocas de notas. Y muchas veces hemos oído un comentario o varios que no son muy objetivos, que digamos, cuando una madre o un padre muy orgulloso, madre o padre de un adolescente perezoso, apesadumbrada por sus deficientes resultados, dice al profesor, ¿sabe usted? Si el chico es muy inteligente, lo que pasa es que es un poco vago. Oigan, cuando yo personalmente, que mi profesión ya saben cuál ha sido, he oído estas cosas, sé, y los padres saben que en el fondo no es así, que esos chicos no son inteligentes. Y algunos de ustedes me dirán, ¿y cómo te atreves a decir eso? Pues verán, no se trata de tener un alto coeficiente intelectual,
No se trata de multiplicar a la velocidad del sonido. No se trata de tener una memoria maravillosa. ¿Saben de qué se trata? Y creo que estarán de acuerdo conmigo. De la voluntad, del esfuerzo, del trabajo. Eso es ser inteligente. Hombre, si además reúnen las características anteriormente dicho, pues miel sobre hojuelas. Pero no es la inteligencia lo importante, repito, es la voluntad. Y si ese chico fuera realmente inteligente, como dicen sus padres, se habría dado cuenta él que esa pereza y esa vagancia no funciona para obtener unos buenos resultados. No va a hacer nada en la vida. Y de esto podríamos buscar ejemplos de cuántos grandes talentos han andado por la vida y andan malogrados precisamente por no usar la cabeza. Siendo muy inteligentes, no han tenido cabeza suficiente para darse cuenta que lo importante es la voluntad, el trabajo. Eso es lo fundamental, la constancia. Con voluntad, trabajo y constancia se alcanzan todas las cosas en esta vida. Por eso, y me van a permitir que les diga, que se equivocan radicalmente los padres que se enorgullecen tanto del talento de sus hijos y en cambio no hacen nada porque sean personas esforzadas y trabajadoras. Eso, insisto, y lo estoy repitiendo muchas veces, es lo que nosotros queremos y pensamos que es demostrable, es ser inteligentes. Ser inteligente, insisto y termino, no quiero ser pesado, no significa tener, o sí, una mente maravillosa, siempre que esa mente maravillosa tenga como principio y fin la voluntad, el trabajo, el esfuerzo y la responsabilidad. Eso creemos que es ser inteligente. Esperemos que les hayamos aclarado un poco la cuestión. Pueden o no pueden estar de acuerdo con nosotros, pero pensamos de esa forma. Y voy a dar la última noticia. Seguimos todavía en tiempo de declaración de la renta. No se nos puede olvidar. Tenemos que marcar las 2X. Y si no las marcamos nosotros porque no hacemos las declaraciones, nosotros nos las hacen, pues pedirle que nos las marquen. ¿Qué supone eso? Pues miren ustedes, para nosotros absolutamente nada. No tenemos que pagar más. No nos van a devolver menos, sino que de lo que ya hemos pagado durante todo el año, vamos a dedicar un 0,7% a la Iglesia y vamos a dedicar un 0,7% de nuestros impuestos a otros fines sociales. Marquen las 2X, porque siempre con 2X haremos el doble. Así que ya saben, durante todo este mes y mientras que duren nuestras retransmisiones, nosotros comentaremos y continuaremos con esta idea. El tuit del Papa Francisco. Un momento para la reflexión. Y ahora, el tuit del Santo Padre. Dijimos tiempo de Pentecostés, decimos tiempo de nuestro programa en las redes sociales. Y a esto se refiere el Santo Padre, que nos dice así desde pontifex.es. Los cristianos estamos llamados a manifestar, también en la red, la comunión que define nuestra identidad de creyentes, abriendo el camino al diálogo, al encuentro y a la sonrisa. Fíjense, también desde las redes, fíjense qué cosa más interesante y más bonita nos dice el Santo Padre. Los cristianos estamos llamados a manifestar también en la red la comunión que define nuestra identidad de creyentes, abriendo el camino al diálogo, al encuentro, a la sonrisa. Pues, queridos amigos, con estas palabras y desde las redes, nosotros nos despedimos en este nuestro programa Una Ventana al Mundo desde el Evangelio, pues nos despedimos hasta la semana que viene y les deseamos de que tengan una feliz semana. Y, por cierto, recordarles nuevamente Pentecostés, por una parte, que se celebra en este domingo, y por otra parte, nuestra Virgen ya vino de la ermita, ya la tenemos en nuestra parroquia. Pues con esas dos cosas, queridos amigos, que tengan una feliz semana. Hemos escuchado Una Ventana al Mundo desde el Evangelio, el programa realizado por Radio Parroquia Televisión para la web parroquial www.parroquiadesanjuanysanandres.es de Coín.